Después de recibir el anuncio del ángel, María se puso en camino y se fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judea. Al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. Apenas escuchó Isabel el saludo de María, se estremeció la criatura que llevaba Isabel en el vientre, y ella se llenó del Espíritu Santo y exclamó: Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Mira, apenas llegaron a mis oídos tus palabras de saludo, la criatura que llevo en el vientre se estremeció de alegría. Dichosa eres tú que creíste que se cumplirá lo que el Señor te anunció. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 39 al 56. Asunción de la Santísima Virgen María, un misterio, una gracia de Dios, un excelente ejemplo, un dogma, una verdad de fe en nuestra Iglesia Católica. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 15 de agosto, año 2020. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Asunción de la Santísima Virgen María. Nuestra Iglesia Católica nos permite hoy pensar en una solemnidad prevista en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, que se convierte prácticamente en una realidad para cada uno de nosotros desde la fe católica cristiana. ¿Y cómo entender el misterio de la Virgen María? ¿Cómo entender la solemnidad de la Asunción? Habría que empezar por entenderlo como un misterio. Y lo que se llama misterio desde el nivel de la teología es algo que está llamado a descubrirse a lo largo del tiempo, con la experiencia espiritual, con las virtudes de cada persona para poder entrar en el misterio. No es algo filosófico, ni se puede interpretar así como tan perfectamente desde el nivel intelectual, porque es que es misterio. Es un misterio la asunción de la Virgen María. Es un misterio que la Virgen María fue asunta, es decir, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Y es un misterio que termina en la gloria de Dios. Y dichosa la persona que pueda entender a la Virgen María como un misterio, lo que es ella, lo que representa para nosotros los católicos, el ejemplo de un perfecto creyente en Dios, lo que significa la palabra de Dios para la Santísima Virgen María, el ejemplo de sus virtudes, un misterio que termina en la gloria de Dios. Y será dichosa aquella persona que comprenda profundamente las promesas de Dios. En esta solemnidad, cuando recordamos al Papa Pío XII, que un 1 de noviembre del año 1950, a través de una constitución apostólica llamada Munificentissimus Deus, proclama el Papa en ese momento el dogma de la Asunción. Eso quiere decir que nosotros los católicos creemos y afirmamos de acuerdo a la definición del dogma papal. Y el dogma de la Asunción, que el magisterio de la Iglesia explica en qué se conmemora esta solemnidad. No solo el hecho de que el cuerpo sin vida de la Virgen María no estuvo sujeto a la corrupción, sino también al triunfo sobre la muerte y su glorificación, a imitación de su Hijo Jesucristo. Ahí vemos la definición y ahí escuchamos la importancia que tiene esa definición para nuestra vida de la fe. En la Santísima Virgen María, como que se desvela la pedagogía
de la obra de Dios. ¿Cómo uno mira la obra de Dios desde el libro de la creación en la Santa Biblia que se llama el libro del Génesis? Y si uno se pone a pensar en esa situación, Dios creó y todo lo que creó, lo creó desde la perfección y todo lo que existe fue creado por Dios y tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. Creó un hombre y creó una mujer y creó todo lo que existe. Entonces, si se ve la vida desde la creación, entonces si la Santísima Virgen pertenece también a la obra de la creación de Dios, como lo pertenecemos también todos nosotros, entonces uno podría entrar a decir la importancia que tiene la Santísima Virgen María convenía para la historia de la humanidad y para la fe de nosotros católica, la misión de la Iglesia y la presencia de la Santísima Virgen María como Madre Celestial por los méritos de ¿qué? De la santidad, de la entrega, de la donación, del sacrificio, y que ella ocupara un puesto especial en el corazón de Dios. San Juan Damasceno decía en su momento y explicaba esos sentimientos diciendo San Juan Damasceno hablando de la Virgen y decía convenía que ella en el parto había conservado intacta su virginidad, también conservara su cuerpo también después de la muerte, libre de la corrupción. Decía San Juan Damasceno, convenía que aquella que había llevado al Creador en su seno tuviera después una mansión en el cielo. Convenía que la esposa que el Padre había desposado habitara en el tálamo celestial. Convenía que aquella que había visto a su Hijo en la cruz y cuya alma había sido atravesada por una espada del dolor, del que se había visto libre en el momento del parto, lo contemplara sentada a la derecha del Padre. Y terminaba su discurso San Juan Damasceno diciéndonos, convenía que la Madre de Dios poseyera lo mismo que su Hijo y que fuera venerada por toda criatura como Madre de Dios y como esclava de Dios. Bien interesante el santo San Juan Damasceno, como repitiendo una palabra que me parece tan clave para decirla hoy en esta solemnidad de la Asunción de la Virgen María, convenía, era conveniente, Dios lo quiso así, Dios lo planeó así, que desde esta criatura tan perfecta como es la Santísima Virgen María, una criatura sin tacha, una criatura limpia, santa, perfecta, transparente, convenía que ella ocupara un espacio especial en la mente y en el corazón del Padre Celestial. Y aparece en la Santa Biblia, allá en el Evangelio según San Lucas, justamente en ese capítulo primero, versículos 39 en adelante, aparece una expresión de una oración bellísima, de una oración en versión latina. Es una oración que llamamos el Magnificat, es decir, para manifestar los sentimientos grandes de una criatura que habla de Dios y propone cómo es la vida de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Capítulo primero del Evangelio según San Lucas. Y así quedó expresado y así quedó escrito en la Santa Biblia. El Magnificat como que nos pone a nosotros los católicos en ese rumbo para reconocer la grandeza de Dios, la misión de los que creen en Dios, la pequeñez de nosotros, la importancia de respetar que convenía que los caminos de Dios son así. Es decir, María, allí en ese Magnificat, en esa oración tan solemne, María manifiesta el sentimiento de su pequeñez cuando una persona descubre la grandeza de Dios. Cuando alguien es bien humilde y tiene un corazón grande y un alma talentosa y un espíritu muy bueno, si tiene eso, entonces hará lo de la Santísima Virgen María. Le queda la salida de destacar la importancia que tiene la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano. Cuando el ser humano quiere crecer, pero a la inversa de la sociedad.
Cuando uno ve una sociedad que quiere crecer hacia arriba, que estar por encima de los demás, porque parece ser el objetivo. Consigo plata y estoy por encima de los demás. Me lleno de títulos y estoy por encima de los demás. Estudio una carrera bien importante y me consideran muy grande por los demás. En materia de religión y de vida cristiana espiritual es a la inversa. El ser humano crece al contrario, es decir, entre más pequeño, entre más sencillo, entre más humilde y entre más reconozca a mi Dios, más grande será y más útil a una sociedad. El Papa Santo, San Juan Pablo II, hablando del Magnificat, y lo hizo allí en un Angelus Regina Coeli, y en ese momento el Papa señalaba la importancia de la pequeñez, de la sencillez en ese canto de la Santísima Virgen María. Y decía el Papa esta frase: el cántico de María Santísima refleja la actitud profunda de quien sabe reconocer la grandeza de Dios y la sublimidad de su misericordia. Con esa frase sería suficiente para uno entender cómo se gana mucho recorrido cuando las personas elevan el nombre de Dios y reconocen la grandeza, pero miran mucho la pequeñez y los sentimientos grandes de un ser humano. El Concilio Vaticano II, en un documento que se llama Constitución Dogmática, la luz de las naciones, la luz de las gentes, la Lumen Gentium, el concilio decía: la Madre de Jesús, de la misma manera que ya glorificada en el cielo en cuerpo y alma, eso es Asunción, es la imagen y principio de la Iglesia que debe ser consumada en el futuro. Bien interesante aprovechar este día para darle gracias a Dios de habernos dejado ese ejemplo excelente de la Santísima Virgen María, ejemplo de grandeza, de pequeñez, de sencillez, de santidad, y como decía San Juan Damasceno, convenía todo lo que pasó que la Santísima Virgen fuera el ejemplo para la humanidad creyente. Te doy mi corazón sincero. Salud, paz y bendición para todos. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio